Si bien este es un equipo poderoso y reconocido, es cuanto menos interesante lo que ha pasado en los últimos días. Luego de despedir a José Mourinho, noticia con poca repercusión y opacada debido al boom que tuvo la presentación y posterior cancelación de la Superliga Europea, el Tottenham anunció la contratación de su exjugador, Ryan Mason, como director técnico interino hasta el final de la Premier League y las demás competiciones que asumirá el club hasta que concluya la temporada, en reemplazo de Mou. Mason, de 29 años, se convierte así en el técnico más joven de la historia del club y de la Premier League, además de ser el primero menor de 30 años. Hasta el momento el récord le pertenecía al italiano Attilio Lombardo, que dirigió al Crystal Palace con 32 años y 2 meses. Pero lamentablemente no fue solo por eso que su nombre ocupó las páginas de los periódicos británicos, sino por su historia, ya que vivió una de las lesiones más escalofriantes de los últimos años, la cual lo obligó a retirarse del fútbol a una muy temprana edad. La historia de Mason es la siguiente. Habiendo salido de la cantera del Tottenham, con quien debutó con apenas 23 años, fue el fichaje más caro de la historia de Hull City, que pagó 15,4 millones de euros por él en 2016. De hecho, se encontraba en la cima de su carrera, ya que llegó incluso a debutar con la selección inglesa. Sin embargo, el 22 de enero de 2017 pasó algo que nadie esperaba. Un gravísimo choque con Gary Cahill durante un Chelsea-Hull City le hizo salir del campo de juego en camilla, con un collar ortopédico y la bomba de oxígeno. Este choque le provocó una fractura de cráneo, por la que tuvo que ser operado. Tras estar 8 días en el hospital, Mason fue dado de alta y recién ahí pudo contar lo que le habían hecho. Tengo 14 placas de metal en el cráneo sujetadas por 24 tornillos y 45 grapas, expresó el jugador, quien a pesar de esto también dijo que puede considerarse un tipo afortunado, ya que tuvo que retirarse como consecuencia del golpe, pero que este le podría haber ocasionado la muerte. 4 años después de que se produjese el incidente, Mason ahora es un técnico de primer nivel. Antes de agarrar las riendas del primer equipo, el exjugador ha sido técnico en las categorías inferiores y está plenamente integrado en la estructura deportiva del Tottenham. Un Tottenham envuelto en la polémica de la Superliga Europea y que tras despedir a uno de los técnicos más codiciados del fútbol europeo, confía en un técnico que incluso ha coincidido en el campo con los jugadores, como Gareth Bale o Alderweireld, y que ahora les dirige para intentar meterse en Europa. Ha ganado su primer partido frente al Southampton por la Premier y su segundo partido fue nada más y nada menos que en la final de la Copa de la Liga frente al Manchester City, la cual perdió lamentablemente, pero que sin duda demuestra ser una de las grandes promesas de la nueva generación de técnicos a nivel europeo. Sin duda es una historia emocionante, un joven que tuvo una nueva oportunidad después de una desgracia, y sin duda una muestra de que tanto el deporte como la vida siempre dan revancha. Espero que el video les haya gustado, los invito a suscribirse, darle me gusta, compartirlo y activar la campanita para recibir notificaciones de cuando subo un nuevo video. Desde ya muchas gracias, nos vemos en la próxima en esto que es Fútbol Modesto.